Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga, ¿verdad? Es una bendición el poder estar aquí esta mañana. Estamos en esta linda mañana ya de invierno prácticamente, ¿verdad? Disfrutando de la bendición que el Señor nos da. Estamos en el mejor lugar que podríamos estar, ¿verdad? Bendiciendo el nombre del Señor, alabando al Señor. Retomando un poco, el hermano Félix, ¿verdad? Y yo no nos pusimos de acuerdo. Él no sabía de qué venía yo a exponer la palabra hoy, pero él mencionó mucho de lo que vamos a hablar. Así que oremos primeramente, ¿verdad? Padre Santo que estás en el cielo, Padre, gracias te doy por este momento, Señor. Padre, te doy gracias por este pan, el cual va a ser repartido, Señor. El cual, Señor, es tu cuerpo representado, Señor. Es el símbolo, Padre Santo, de aquello que está en nuestros corazones, Señor. De aquello que está en nuestros corazones, Padre, de aquella decisión que hemos tomado de seguirte a ti, Señor, y de caminar contigo, Padre Santo, en esta vida, Señor, en esta vida la cual está llena de tantos problemas y dificultades. Pero tu palabra, Señor, nos redarguye, nos enseña, nos disciplina y nos pone, Señor, en el camino correcto, Padre. Te pido que seas tú hablando a través de mi persona, Señor, y no, Señor, que sean cosa de hombres en este lugar, Padre Santo. Gracias por la bendición de estar aquí, por los hermanos y las familias que están aquí representadas. Gracias también por las personas que nos están viendo en Facebook y a través de Zoom. Padre, te pido que bendigas también a todas esas personas, a todas esas ovejas tuyas, Señor, que quieren saber y buscar de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, quiero arrancar con una pequeña pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos han dicho cómo es caminar en el Espíritu? Quizás lo hemos escuchado muchas veces, hemos escuchado hablar de que hay que caminar con Dios, hay que caminar en el Espíritu, pero ¿qué realmente nos quiere decir esa pregunta o esa expresión de decir que como cristianos debemos de caminar en el Espíritu? ¿Verdad? Entonces vamos a tratar de darle respuesta a esa pregunta, vamos a ir a la palabra de Dios, que es la mejor que nos puede dar respuesta a cualquier pregunta que tengamos con respecto a nuestra vida espiritual. Antes de empezar, hermanos, un pequeño anuncio. Al final del servicio, hay en el salón pequeño de acá a la izquierda, hay café y pan para los que quieran, pues, no salir de inmediato, se pueden quedar un momento ahí mientras comienza el segundo culto, ¿verdad? Quiero que vayan conmigo, hermanos, a la carta de Gálatas. Espérenme un segundo que estas páginas se me pegan aquí. Bueno, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer solamente 2 versículos, ¿verdad? Porque no disponemos de mucho tiempo. Tenemos que hacer el espacio para nuestros otros hermanos que vienen más tarde. Vamos a leer solamente 2 versículos. Vamos a ir al versículo 16 y 17, que con mucho especificación nos dice exactamente qué es caminar en el Espíritu. Y vamos a tratar de responderlo. Cito así la palabra del Señor. Voy a leer la versión Reina Valera, ¿verdad? Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Para poder entender qué es caminar en el Espíritu de Dios, tenemos que señalar un par de cositas antes de entrar en la materia. Para poder caminar en santidad en la mano de nuestro Dios, de hecho, el Señor es Espíritu y Él se relaciona con nosotros a través de nuestro espíritu. El haber tomado mi decisión de fe de aceptarle como mi único y verdadero Salvador, es esa condición que se llama fe, lo que abre la puerta, que es Dios quien la abrió y que soy yo quien lo acepta y Él viene a morar en mí. También ahí en Romanos, y va un poquito ahí a Romanos capítulo 8, en el versículo 9, vamos a tratar de quedarnos ahí en el Nuevo Testamento para no... El versículo 9 se lo cito así, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Entonces, sí tenemos el Espíritu Santo, está en nosotros cuando hemos por fe aceptado el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, el Evangelio de Jesucristo no es solo, su objetivo no solamente fue darnos la salvación y la vida eterna, también tiene una implicación en esta vida. ¿Cuál es esa implicación que tiene en esta vida? Es que el Señor espera de nosotros una manera correcta y agradable según sus términos, como nosotros debemos de vivir mientras estemos en esta peregrinación, dice el apóstol Pedro. O sea, durante estamos vivos. Mientras estemos vivos en esta tierra, el Señor espera que tengamos una cierta forma de vivir, a lo cual le llamamos, en otro tema, le llamamos santidad también. Entonces, como hijos suyos que somos, debemos de hacer reflexionar nuestra conciencia y examinar a fondo nuestros corazones, haciendo meditar sobre mi propia persona para poder evaluar mi relación con Cristo, en qué nivel está. En pocas palabras, debo de reflexionar conmigo y el Espíritu de Dios, los dos juntos. Esto no se trata de reflexionar, no se trata de abrir la Biblia necesariamente. Sí, es parte de, es una palabra muy compleja. ¿Por qué? Porque no solo voy a abrir la palabra, sino que también tengo que saber escuchar al Espíritu de Dios, que me va a hacer señalar dichas cosas o a ciertas cosas las cuales no están correctas en mi vida, y yo tengo que aprender a hacer oído a todo eso que el Espíritu de Dios quiere decirme. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, el cual nosotros hemos aceptado, y es la razón por la cual estamos aquí en esta mañana seguramente, no es solo para decir, bueno, ya soy salvo, bendición, gozo, sí, pero también el Señor tiene una expectativa en nosotros, que es nuestra manera de vivir mientras estemos en esta tierra. Quiero que vayan ahí un poquito atrás en su Biblia, en 2 de Corintios. En 2 de Corintios, en el capítulo 13. Vamos a leer un poquito rápido. 2 de Corintios capítulo 13 dice, en el versículo 5, dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Enfatizo nuevamente, examinar mi corazón al momento de estar en este lugar. ¿Cuál es la motivación por estar en este lugar? Si realmente mi motivación es venir y adorar al Señor de una manera adecuada, cuando el apóstol aquí menciona si estamos reprobados, es eso. Cuando él habla de examinar su corazón, tiene que ser, hermano, yo utilicé la palabra meditar en mí, en mi propia persona. ¿Qué es lo que el Señor ya me ha dejado saber que tengo que quitar? No nos hagamos oídos sordos. Todo nos puede pasar, todo nos ha pasado. Nosotros no somos, miren, Cristo cambia la vida de cada persona, pero ese cambio no ocurre de una manera instantánea. Es un proceso, que es una carrera que nosotros empezamos a partir del momento que por un sentido de conciencia hemos decidido y tomado la determinación de seguir y caminar en el Espíritu. Es conciencia, hermanos. El Espíritu de Dios puede estar en nosotros, pero el Espíritu de Dios no nos toma como que si fuésemos una marioneta y Él hace con nosotros lo que queremos, lo que Él quiere. Tenemos una conciencia y nosotros le debemos de dar esa autoridad al Espíritu Santo. Cuando Él nos dice, no te enojes con aquella persona que quizás te cae muy mal, y cosas por el estilo. Es muy importante examinarnos a nosotros mismos sobre cuál es la prioridad en mi caminar con el Señor, porque podríamos estar viviendo simplemente una religión. Sí, ¿por qué lo digo así? Y no una verdadera relación con el Señor, con su Espíritu. El Señor, siendo Espíritu y nosotros teniendo un Espíritu, Él se relaciona con nosotros de una manera íntima. Cuando digo íntima es que esto es personal, esto no es en grupo, esto no es en familia. Cada uno de nosotros debe tomar una determinación de conciencia, lo repito nuevamente. Si yo estoy aquí esta mañana y me siento gozoso de verles
y de alabar y cantar al Señor y expresar nuestro amor al Señor, es porque decidimos, a menos que alguno de ustedes diga que vino aquí obligado o le pagaron por venir, ¿verdad? No creo. Pero todos estamos aquí porque hemos decidido, es nuestra propia conciencia la que hemos tomado la determinación de estar aquí presentes esta mañana. Porque hemos escuchado la voz de nuestro pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo Jesús, el buen pastor que murió por nosotros. Allá en Juan, en el capítulo 10, en el Evangelio de Juan, dice el Señor que Él es el buen pastor y que sus ovejas conocen su voz y vienen a Él. Porque nosotros hemos oído la voz de su Espíritu y hemos decidido caminar con Él y estamos en este lugar no porque tengamos que estar aquí, no porque sea obligado a estar aquí, no porque yo tenga que impresionar a alguien para estar aquí. Entonces examinemos nuestros corazones y hagámonos la pregunta hoy día. Al momento de tomar los elementos, de participar en la comunión con el Señor, hagámonos esta pregunta y examinemos nosotros mismos. Esto es algo que va a nuestro ser interior, es algo profundo, mis hermanos. Esto no es algo que me lo voy a preguntar de una manera ligera, de una manera por salir del paso. Meditemos en la palabra del Señor. Gocémonos en la palabra del Señor, hermano. Le invito a que lea el Salmo 119, la mitad de todo ese salmo está dedicado al gozo que encontramos cuando nos deleitamos y meditamos en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos va a enseñar qué es caminar con Él. Y es exactamente lo que estamos diciendo. Entonces, la relación con el Espíritu de Dios es íntima y es una relación basada en el amor. ¿Por qué digo basada en el amor? Vamos a Primera de Juan, la cartita de Primera de Juan, el apóstol Juan, en el capítulo 4, el versículo 10. Capítulo 4, versículo 10, dice el Señor de esta manera: en esto consiste el amor. No que en nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no usted cree, hermano, que usted ama a Dios porque Dios necesitaba que usted lo amara. Dios lo dio todo primero por nosotros y Él nos amó primero de una manera igual. La fe es esa puerta que está abierta. Y Dios está invitando a venir a Él y caminar con su espíritu. Nosotros, cada ser humano tiene un espíritu, pero el espíritu nuestro se debe relacionar con el Señor una vez que hemos creído por fe el Evangelio de Cristo Jesús. Volviendo a Gálatas, versículo 16. Entonces, la pregunta era, ¿cómo voy a caminar yo con el Espíritu de Dios? Hay dos respuestas ahí en los dos versículos. La primera es sencilla. No satisfacer los deseos de nuestra carne. Esa es la primera respuesta. Cuando nosotros, debo de saber controlar mis deseos y mis malos hábitos, los cuales me pueden dirigir directamente al pecado. Porque, escúchese bien, cuando hablo de la carne, no estoy hablando, como me dijo alguien la semana pasada, no estamos hablando de barbecue. Estamos hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, de este cuerpo, de esta mente, mi hermano. Aunque usted y yo estemos en este lugar para dedicarlo al Señor, para consagrar este tiempo al Señor, no quiere decir que no tenemos enemistades, no quiere decir que no tenemos malos pensamientos, no quiere decir que nos sentimos muchas veces hasta odio. Todo lo malo que viene de nuestra naturaleza de una manera natural, nosotros debemos saber controlarlo. Debemos saber controlar. No satisfagas los deseos de tu carne. Mi carne muchas veces me dice, odia a tu hermano, pero Cristo me dice, ama a tu hermano como te amas a ti mismo. Wow, son palabras duras. ¿Quién de ustedes puede decir que no se ama? Yo no puedo decir que no me amo a mí mismo. Si me da hambre, ¿cómo? Si siento que huelo feo, me baño. Claro que nos amamos a nosotros mismos. Por muy baja autoestima que tenga una persona, si le da hambre, come, y eso es porque se ama. Sí,
Y si usted es capaz de controlar esos deseos que vienen de una manera natural, y esa naturaleza cuya naturaleza tenemos es siempre dirigida hacia lo malo. El día que nosotros podemos controlar y tener la capacidad realmente de ir hacia la dirección que nuestra mente y nuestro cuerpo nos quiere llevar, entonces estaremos caminando en el Espíritu de Dios. Entonces podremos expresar que ando caminando satisfaciendo al Espíritu y no a mi carne, ¿verdad? Entonces, es decir, si nuestra relación con Dios está conectada a través de nuestro espíritu, el cual se relacionará con Él, con el Espíritu de Dios, valga la redundancia, entonces debemos de cuidar en gran manera cómo estamos alimentando nuestro espíritu. Me explico mejor. Estos ojos que ustedes ven acá es la ventana de esta mente que está acá. Y esta mente es la ventana del espíritu mío, y el espíritu de cada uno de ustedes tiene un espíritu. Cuide sus ojos lo que está viendo. Cuide sus ojos cómo está alimentando su mente, porque su mente es la ventana de su espíritu. Y ese espíritu que cada uno de nosotros tenemos se relaciona con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está ahí. El Espíritu de Dios, dice el apóstol, no contristemos perdón, hasta el español se me está complicando. No hagamos sentir mal al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Aun cuando el Espíritu de Dios está ahí en nosotros, Él no nos detiene de pensar lo malo. Él no nos para de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque, ¿qué les dije al inicio? Es una decisión de conciencia, mi hermano. Nosotros no somos títeres. El Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad, dice ahí en Juan capítulo 4. ¿Y qué quiere decir eso? Que es de plena conciencia que usted acepta a Cristo y decide caminar con Él. Allí mismo en Gálatas, en el capítulo 6, regresando a Gálatas, en el capítulo 6, vaya conmigo al versículo 8, dice, más claro que el agua no puede ser esto, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Hermano, ¿cómo siembro yo para el Espíritu entonces? Decía yo, tenga cuidado con lo que ve. ¿En qué gastamos más nuestro tiempo? ¿En qué? Si me paso más tiempo viendo películas que deleitándome en la palabra de Dios, hermano, no me crea a mí, vaya al Salmo 119 y léjaselo completito y usted va a ver el mensaje que está ahí de una persona que ama la ley del Señor. Amemos la palabra de Dios, es la autoridad en nuestra vida. Si la palabra no lo dice, no lo creo. Si la palabra no lo establece, no lo creo. No tratemos de hacer que la palabra de Dios diga lo que nosotros queremos escuchar. Nosotros debemos hacernos según la palabra de Dios, su ley, no lo contrario. Entonces, versículo 17, en Gálatas capítulo 5, la segunda cosa para poder caminar en el Espíritu. Dominar mis deseos. Eso es la segunda cosa. Si nosotros aprendemos a dominar mis deseos, me va a decir usted, pero tiene que ver con lo anterior. Claro, las dos cosas van intrínsecamente atadas. No las puedo separar. Una cosa es no alimentarme y ahora tengo que saber dominar mis deseos. Esto es crucial para poder caminar en el Espíritu de Dios. Quizás a través del ayuno y de la oración podría ser un buen ejercicio como nosotros podemos encarrilarnos a esa vía de caminar, ¿verdad?, en el Espíritu. Muchas veces, cuando me refiero a ayuno, no estoy hablando específicamente a dejar de comer y beber. No estoy hablando específicamente. Cualquier cosa que me hace, que me deleita más que estar en esta palabra, leyendo esta palabra. Dígame, hermano, usted analice su corazón, como es lo que estamos hablando hoy día, y pregúntese a sí mismo, no me lo diga a mí, dígaselo al Señor,
¿qué en este mundo me atrae más que estar disfrutando de tu palabra? Estudiarse un versículo, un capítulo, un libro entero. ¿Qué es eso que está ocupando más el tiempo en lugar de deleitarme en la palabra del Señor? ¿Una telenovela? ¿Un partido de hockey? ¿Un partido de soccer? ¿La esposa? ¿La novia? ¿El novio? ¿Los hijos? ¿La comida? ¿El negocio? ¿El trabajo? Hermanos, Dios quiere ser el primero en nuestra vida y en nuestro corazón. Dios no quiere el segundo lugar. Dios quiere el primer lugar. Y cuando nos deleitamos en esta palabra y empezamos a caminar con su espíritu, hermanos, el resultado de nuestras vidas, así como lo mencionó mi hermano Félix al momento de la alabanza, es evidente. Es evidente, le brota. Le brota a uno natural. ¿Por qué? Porque no está usted pretendiendo algo que usted no es. Usted se está alimentando y se está dejando pastorear por el buen pastor que su vida dio por las ovejas. Ese pastor se llama Cristo Jesús. El único que nos amó de tal manera que dio todo por nosotros. No le importó su condición, siendo Dios mismo, para hacerse uno de nosotros y darse en sacrificio, el único sacrificio que el Padre Todopoderoso iba a aceptar. La oración, mis hermanos, acompañada de ayuno, reitero nuevamente, no me estoy refiriendo solamente a comer y a beber. Si usted decide en ayuno, o sea, un ayuno, una ofrenda para el Señor, yo esta semana no voy a ver más telenovela. Y el tiempo que invierto viendo telenovela voy a invertirlo en estar en oración con el Señor, estar meditando en su palabra, alimentándome, solo Él y yo. Claro que se puede, hermanos, sí se puede. Primera de Tesalonicenses, ahí en Primera de Tesalonicenses, esta Biblia se me pegan las páginas. Primera de Tesalonicenses, vamos al capítulo 3, versículo 10, dice así: orad de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Orando de día y de noche. Al levantarnos, hermanos, lo primero que hagamos es orarle a nuestro Señor y Padre, que el que nos acompaña en el día y nos cuida. Que al comer cada cosa oremos a nuestro Padre Celestial. No importa la hora, no importa el momento, que si nos ven en el autobús que vamos orando porque voy en dirección a una entrevista de trabajo, órale al Señor, dedícale ese momento al Señor para que en la entrevista te vaya bien. Entonces, esto va a empezar a construir esa relación personal que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para que vivamos de una manera correcta y agradable según su voluntad. Por último, si de caminar con nuestro Señor se trata, en una relación de adoración y obediencia a Él, debemos escuchar siempre su voz y obedecer sus mandatos, porque somos ovejas, escuche bien mis hermanos, y debemos seguirle, porque Él está tratando de guiarnos por el buen camino, y muchas veces ese buen camino no será el que yo estoy esperando. Muchas veces ese buen camino que el Señor nos quiere llevar no es el que nosotros queremos precisamente. Porque nosotros como ovejas de Él que somos, pero somos ovejas que tenemos un problema, tenemos nuestras propias ideas. Y muchas veces usted quiere ir a ese lugar, a ese país o con esa persona y el Señor te pone y te bloquea el camino porque el Señor como te ama y sabes que la dirección que tú llevas, porque mire, usted es capaz de ver el instante que está pasando. Usted no sabe qué va a pasar dentro de 5 minutos. Pero Dios conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Él tiene una visión amplia de mi vida completa. Y cuando Dios me pone una barrera para que yo no vaya en esa dirección que yo creo que es la correcta,
Él sabe que no lo es. Y nosotros, en lugar de obedecerle, de hacerle caso, de meditar en su palabra para poder saber su voluntad, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos a hacer berrinche. ¿Por qué ese era el trabajo que yo quería? ¿Por qué, Señor, no me lo dieron? Es que, Señor, tú no me estás escuchando. Esa es la actitud nuestra, de todos nosotros. Todos hemos tenido esa actitud en algún momento de nuestra vida. Pero cuando nosotros en obediencia hacemos caso, cuando una puerta se nos cierra, hermano, no insista. Cuando esa puerta se cerró, no insista, dé la vuelta, porque seguro Dios quiere que usted vaya en una dirección diferente. Y ese camino siempre va a ser el mejor. Muchas veces el Señor tiene algo preparado mucho mejor de lo que usted cree que está perdiendo. Ahí en Juan, en el capítulo 10, en el versículo 4, dice el Señor que nosotros somos sus ovejas y escuchemos su voz. Escuchar la voz de nuestro Padre no solo implica, hermanos, que somos sus ovejas, implica una obediencia, implica que esta palabra que está aquí es su ley. En el Salmo 119, en el versículo 35, a partir de ahí hasta el final del Salmo, el Señor nos está diciendo que nos gocemos en su ley, que estemos agradados, que todo lo que Él dice, yo decía la vez pasada, hay cosas que a veces uno no quisiera que dijera la Biblia. Perdona hasta 70 veces 7. Ama a tu enemigo. Hay cosas que son duras, mi hermano. Ahora, si nosotros estamos reunidos en este lugar para comer de ese pan y beber de esa copa, es porque hemos examinado nuestro corazón y nos hemos dado cuenta que la verdadera motivación de nosotros para estar en este lugar es porque le amamos. Reitero, no le amamos al Señor porque Él necesite que nosotros le amamos. Él nos amó primero. Y a cambio de eso, Él espera que nosotros le demos nuestro amor y el control de nuestras vidas. Entonces, para responder la pregunta clara y directa, la respuesta es un poquito larga, se lo voy a recitar así. Desechando nuestra vana manera de vivir para poder caminar en el Espíritu. Desechando nuestra vana manera de vivir, pecados, malos hábitos, todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, hermano, deséchelo de su vida. Ahí en Hebreos 2, en el capítulo 2, en el versículo 1, ¿verdad? Si quiere lo leemos. Vaya conmigo a Hebreos. En el capítulo 12, el versículo 1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo lo malo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que tenemos nube de testigos. ¿Qué quiere decir? Miren, hay ojos que nos miran. Hay ojos que nos ven entrando bien bañaditos, bien bonitos a la iglesia, con la Biblia en el brazo, como dicen, y después en la semana, ¿qué es lo que andas haciendo? Vives y hablas como los del mundo. Esto es una relación de cada día. Esto no es una religión. Nosotros no estamos aquí porque esto se considera una religión. Esto es una manera de vivir, mis hermanos. Esto es una manera de vivir. Esto es un estilo de vida. Es una fe verdadera. Es algo que usted lo vive a cada día, a cada minuto y a cada hora. No solo el domingo o el viernes o el sábado, no importa el día que usted vaya a la iglesia. Entonces, gastando más tiempo en comunión y en comunicación con el Señor, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, haciendo referencia a Romanos 12, versículo 1, ¿verdad? Usted después lo puede leer. Poner nuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué quiere decir? Era lo que primero que yo les decía. Tengo que dejar de satisfacer los deseos de mi carne. Ese viejo hombre tengo que colgarlo. Ese viejo hombre tiene que desaparecer de mi vida. Entonces, prosigo, presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, poniendo afuera de nuestras mentes las cosas malas de este mundo que pueden influenciarnos, orando cada día y obedeciendo sus mandamientos. Obedecer los mandamientos del Señor es tomar su palabra, esta palabra bendita,
esta palabra viva, poderosa, ¿verdad?, que el Señor nos ha dejado. A través de las Escrituras, el Señor nos ha dejado su voluntad clara y directa. La voluntad de Dios es nuestra entera santificación. ¿Qué quiere decir eso? No solo implica que usted ahora es santo y usted va camino al cielo, también implica que mientras estemos vivos debemos de ser testigos del Señor. Debemos demostrar con nuestros cuerpos, con nuestra vida en sacrificio, que somos capaces, hermanos. Claro, si el apóstol escribió la palabra sacrificio, si usó ese término, es porque despojarnos de nuestra naturaleza y de nuestra carne es duro. Es un sacrificio, es duro, es difícil. Ese cambio no es automático ni de la noche a la mañana. Muchas veces nos toma años, ¿verdad? Voy a pasarme allá al frente. Gracias, mi hermano. Entonces, mis hermanos, para concluir, ¿verdad?, ya que estamos hablando de caminar con el Espíritu de Dios, si somos parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, examine su corazón, examínese en este momento. Cuando digo examine, no estoy diciendo trate o finja. Diga, vaya a usted mismo. Esto es entre Dios y usted. Esto es entre el Señor y nosotros. Cuando el apóstol escribió esto y dice que no sea que estemos reprobados, no es porque usted esté buscando precisamente, deje usted de buscar los pecados en usted mismo. Dice allá en 1 de Juan 1:9 que el Señor es fiel y justo para perdonar, ¿sí qué? Si confesamos. Examinarnos a nosotros mismos en el momento de tomar el pan y la copa. No es porque no haya pecado en mí, es porque hay falta de confesión, hay falta de humildad en mi ser, hay falta de, cierre los ojos, mi hermano, y pídale al Señor que en este momento te muestre y te diga ¿qué es aquello, Padre Santo, lindo, que debo de cambiar en mi vida? Dejemos de orar cuando oramos, estarle pidiendo al Señor todo el tiempo, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro, mira los problemas que tengo. Dice ahí en Mateo 6 que el Señor, antes que nosotros le pidamos, Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Examina tu corazón. Si hay falta de confesión, si el Señor te está poniendo algo en tu corazón en este momento, dile al Señor claramente y pídele, Señor, perdóname. Perdóname por todo aquello que me he hecho de oídos sordos a ti, que no he querido escuchar tu voz, esa voz que es audible, sea a través de tu palabra, a través de una predicación, a través de mi tiempo devocional, a través de un mensaje, a través de la misma voz de Dios, a través de un sueño. El Señor puede utilizar muchas maneras para hablarnos, pero dejemos de hacer oídos sordos, mis hermanos, y vengamos dignamente a la mesa a participar de la comunión con nuestro Padre Celestial. Estar dignos con Él, no, como les repito, quiere decir precisamente que usted no tiene pecado en su ser, porque también si usted dice que no tiene pecado, la palabra dice que usted hace mentiroso al Señor. Es la falta de confesión. Todos sabemos aquello malo, aquello indebido que hacemos y cometemos cada día. Confesémonos con nuestro Padre hoy mismo, ahora mismo, pidámosle perdón al Señor. Padre, gracias, Señor. Tú conoces, Señor, cada corazón que está en este momento, Señor. Padre, gracias porque tú nos permites, Padre, participar de ese sacrificio lindo que tú hiciste por nosotros, Señor, para darnos la salvación y la vida eterna, Señor. Pero tú también demandas de nosotros una manera de vivir, una manera correcta, ejemplar, para que cuando nos vean los que no creen en ti digan:
Ese es un discípulo de Cristo. Que ya todo eso malo que está en nuestra naturaleza tengamos la capacidad de desecharlo. Abandonemos nuestra vieja manera de vivir y que empecemos a caminar con el Espíritu de Dios. Amado hermano, amado amigo que nos escuchas por los diferentes medios, si lo que estás oyendo y estás reconociendo esa voz es la voz del Espíritu de Dios que te está diciendo ven a tu redil, solamente tienes que decirle: Padre, reconozco tu voz y quiero arrepentirme de todos mis pecados y aceptarte como mi único y verdadero Salvador, y tu nombre estará inscrito en el libro de la vida para siempre. Si has hecho esta oración, solamente contáctate con nosotros. Ahí por todos los medios que tú puedes ver esto. Y nosotros con mucho amor y mucha dedicación podemos ayudarte. Hermanos que estamos presentes también. Si no somos reprobados, hermano, usted con toda confianza venga a la presencia de Dios, porque usted tiene el Espíritu de Dios. Y tomemos del pan y de esta copa. En el nombre de Jesús te lo pido todo. Amén. Hermanos, les voy a pedir que por favor, si pueden pasar uno por uno. Aclaro que no es la manera como normalmente deberíamos hacerlo, pero ustedes saben que esta es nuestra nueva normalidad temporal para evitar la aglomeración, ¿verdad? Voy a pedirles que pasen uno por uno. Su sangre me ha salvado, su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que